Hermanos, muy buenos días. Esta mañana quisiera compartir la meditación de la palabra de Dios en el Salmo 103. Así que les invito a tomar sus Biblias y a seguirme en la lectura. La escritura dice: Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. En una ocasión, nuestro Señor Jesucristo se encontraba camino a Jerusalén, pasando por Samaria y Galilea, y entrando en una aldea le salen al encuentro 10 leprosos, que a cierta distancia le gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras ellos iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos regresó y al ver que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en voz alta, y cayó postrado a los pies de Jesús y le dio gracias. Y este hombre era samaritano. Entonces Jesús preguntó: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Ahora, ¿nos sorprende esta historia? Pues no debería, ya que la ingratitud es un pecado arraigado al corazón del hombre. La tendencia y nuestra tendencia es olvidarnos del favor de Dios, de las bendiciones de Dios. Damos por sentado muchas veces que lo que tenemos es porque lo merecemos o es porque nos lo hemos ganado. Y de esta manera menospreciamos la obra de Dios en nuestras vidas. De esta manera nos perdemos de alabarle y de bendecir su nombre con acción de gracias. Muchos creyentes en el día de hoy viven vidas tan ingratas como cualquier otro incrédulo, en algunos casos. Y la falta de gozo cristiano en la vida cristiana es precisamente por la ingratitud e indiferencia espiritual. Alguien dijo que la ingratitud está ligada al orgullo. Y el orgullo
pone al hombre en el centro de todo y desplaza a Dios del lugar que le corresponde. Por eso, pero no solamente el orgullo, sino que también las injusticias en muchas ocasiones nos roban la bendición de poder vivir vidas agradecidas a Dios. Miramos las injusticias hechas a otras personas y decimos, no puede ser. Tiene que haber un Dios que realmente juzgue eso. O hay personas que miran la injusticia de sus propias vidas y quedan frustradas, sin esperanza. Y de esta manera vemos que nuestras vidas se privan de alabar, se privan de bendecir el nombre de Dios. Y este salmo nos enseña precisamente a cómo aprender a ser agradecidos a Dios. Este salmo nos da algunos principios para guiar nuestras vidas y librarnos de esos pecados de la ingratitud y el pecado de la falta de gozo. Porque Dios, el Dios eterno, ha mostrado misericordia y justicia. Tú debes vivir bendiciendo su nombre con toda tu alma. Porque el Dios eterno ha mostrado misericordia y justicia. Tú debes vivir bendiciendo su nombre con toda tu alma. Como primer principio vemos aquí al salmista que bendice a Jehová al recordar la bondad hacia su vida. Mira cómo empieza el versículo 1. Él dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Lo que vemos en primer lugar aquí es que el salmista empieza a hablar a sí mismo. Él habla consigo mismo. Alguien dijo que las personas que hablan solas deben estar locos. Pues lo cierto es que entonces todos estamos locos porque de alguna u otra manera hablamos con nosotros mismos. Hay una voz mental ahí que está activa todo el tiempo. Eso no está en duda, ¿no? Eso es un hecho, es así. Algunos le llaman la voz de la conciencia, la voz interior, pero siempre estamos oyéndonos. Aquí el punto importante es, ¿qué te dices cuando te hablas a ti mismo? El salmista aquí se habla a sí mismo, pero para animarse a bendecir el nombre de Jehová. El salmista no solamente quiere que su alabanza a Dios sea de manera intelectual, cognitiva. Él no solamente quiere estar de acuerdo con la palabra de Dios, sino que él quiere que todo su ser se involucre, mente, alma y cuerpo, en la adoración a Dios. ¿Qué más? ¿Qué más hace el salmista? El salmista se exhorta a no olvidar ninguno de sus beneficios. Un significado, una explicación de la palabra bendecir, la más sencilla es bien decir acerca de. Decir las cosas buenas que Dios está haciendo por ti o ha hecho o sigue haciendo por ti. Entonces, el salmista dice, no olvides sus hechos de bondad, que es otra manera también de traducir sus beneficios. ¿Y por qué se exhorta de esta manera? Porque es nuestra tendencia a ser ingratos y a ser olvidadizos de las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Es por eso que Él se habla, se anima y se exhorta a bendecir al Señor por sus hechos de bondad. ¿Y qué más hace aquí? Después de estar dialogando consigo mismo, Él empieza a contar las bendiciones de Dios para su vida. Y aquí el salmista, lejos de tratar de ser exhaustivo con la lista, él de manera poética simplemente va a decir uno de los beneficios que él disfruta que Dios ha hecho para con él. Versículo 3 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que te da salud espiritual, el perdón de tus pecados, que te da paz en tu alma, paz interior. Ahora, algunos comentaristas dicen, no es casualidad que David aquí, el salmista David, esté empezando con este beneficio del perdón. Porque
con el perdón de Dios cobra sentido las demás bendiciones. Sin el perdón de Dios, las demás bendiciones pierden su sentido, no tienen importancia trascendental. Entonces David dice, Él perdona, Él sana tus dolencias, y recordemos un poco el contexto de ellos. Toda enfermedad o dolencia física, el salmista atribuía a Dios, y es la verdad. Nosotros también como iglesia debemos siempre recordar que todo bienestar, toda buena salud viene del Señor. Aún los medicamentos es parte de su gracia, ¿no? Y aunque este beneficio de la sanidad de Dios tiene un alcance escatológico, ya que por el Nuevo Testamento vemos que llegará un día donde nuestro Señor enjugará toda lágrima y ya no habrá más dolor ni sufrimiento cuando estemos con Él. Entonces, Él sigue y dice, Él rescata del hoyo tu vida. Y yo creo que si conocemos un poquito de la historia de David, hay muchas ocasiones donde David ha estado corriendo peligro de muerte, ya sea por ser perseguido por Saúl o por la traición de su hijo Absalón, o situaciones de guerras, de conflictos. Pero más allá de eso, hermanos, David sabe de qué tipo de hoyo Dios lo rescató. Del hoyo del horrendo pecado, de su horrendo pecado con Betsabé y todo lo que vino después como consecuencia. Amado hermano, ¿puedes recordar tú dónde estabas antes de Cristo? ¿Cómo era tu vida antes de Cristo? Oscura, ajena de Dios, viviendo en pecados. Y Dios rescata tu vida. Esa es la idea, como dice en el Salmo 40, Él rescata del lodo cenagoso. ¿Qué más hace Dios? Te corona de favores y misericordia. Y la idea aquí simplemente es de que Él te da honor. Él te da una recompensa más grande de lo que te puedes imaginar. Él sacia con bien tus anhelos. La Reina Valera dice, Él sacia de bien tu boca. Y la idea aquí es que el Señor te adorna completamente de cosas buenas. Él satisface de verdad. Entonces el salmista termina diciendo, Él te da fuerzas nuevas, te la rejuvenece como un águila. Y todo este tipo de bendiciones el salmista está recordando y enlistando, y está bendiciendo por medio de hacer mención de estas bondades que Dios ha hecho con él. Esa es la forma de bendecir a Jehová. Decía el doctor Martin Lloyd-Jones, estamos conscientes de que gran parte de nuestra infelicidad en esta vida es que estamos escuchándonos a nosotros mismos en vez de dialogar con nosotros mismos. Él sigue diciendo más adelante, el arte de la vida espiritual consiste fundamentalmente en saber cómo manejarnos. Tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos, tenemos que dialogar con nosotros mismos y predicarnos a nosotros mismos. Eso es lo que hacía David. Él tomaba, él consideraba, él meditaba en el obrar de Dios y se enseñaba a sí mismo, se animaba y se exhortaba a bendecir el nombre de Dios. Hermano, cuando tú meditas, cuando tú platicas contigo mismo ahí en algún momento en tu casa, ¿qué sueles decirte? ¿Cuáles son las cosas que realmente vienen a tu mente para animarte? Yo creo que si pensamos un poquito en esto, la relevancia de estudiar la palabra de Dios, de conocer más la palabra de Dios, cobra mucho sentido ahora. Porque cuando estamos meditando y pasando tiempo con Dios y luego salimos, tenemos que decirnos, tenemos el alimento, tenemos la verdad para enseñárnosla. Entonces, como primer principio, David dice, bendice a Jehová recordando los hechos de bondad hacia tu vida. Segundo principio, vemos aquí que David bendice a Jehová
al recordar la grandeza de su obrar. Y aunque tiene mucha conexión con el primero, ahora va a desglosar todo el obrar de Dios, ¿no? De manera impresionante. Y vamos a ver el versículo 6 ahí. Dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Ahora, Jehová es el que hace justicia y derecho. Y justicia y derecho tiene que ver aquí está haciendo referencia con la ley que Dios entregó al pueblo de Israel por medio de Moisés, ¿no? Porque por medio de esa ley Dios gobernaba, Dios guiaba a su pueblo y hacía derecho, o sea, hacía justicia con todos aquellos que padecían violencia, que la palabra ahí es que estaban siendo oprimidos, que estaban sufriendo por las injusticias de otras personas, y Dios es el que interviene y salva a su pueblo juzgando a los malvados. Esa es la idea que aquí el salmista nos comunica, ¿no? Ahora, el justicia y derecho, la justicia de Dios es un punto central en este salmo, pero no solamente la justicia, sino en el versículo 8 en adelante dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ahora, la segunda idea central del salmo es la misericordia de Dios, la clemencia de Dios, ¿no? ¿Merecía el pueblo de Israel que Dios los defienda, que Dios abogue por ellos? Si te pones a revisar un poco la historia de Israel, tú y yo sabemos que no lo merecía. Revisa la vida de Moisés, revisa la vida de David, revisa tu propia vida. ¿Mereces realmente que Dios abogue a tu favor? La respuesta es obvia, la respuesta es no. No merecemos la justicia de Dios, no merecemos el favor de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, David dice: Dios, Jehová es misericordioso y clemente. Y aquí está obviamente citando algunos pasajes del Éxodo. Por ejemplo, en Éxodo 34 podemos ver ahí que la cita prácticamente es textual de lo que está haciendo David aquí. Éxodo 34, versículo 6 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y aquí vemos las dos ideas centrales, ¿no? Misericordia y justicia. Dios no tomará por inocente al malvado. Él es el que hace justicia y derecho con los oprimidos. Aquí tenemos las dos ideas. Pero no solamente Éxodo 34, también hay como que una referencia al Génesis 6, cuando Dios dice: no contenderá mi espíritu con el hombre. Y en el contexto de Génesis 6, esa frase que Dios usa, lo dice porque es tiempo para juzgar, es tiempo, ¿no?, para darle la retribución que el hombre merece por su pecado. Y puedes verlo ahí en el Génesis 6, como Dios hace justicia y dice: no contenderá, es tiempo para juzgar. Pero en este pasaje, la frase, que es muy similar, no contenderá para siempre, se refiere a no guardar el enojo y la ira para juzgar a su pueblo. Dios en este salmo dice: no contenderá. Entonces ya no voy a guardar enojo, voy a mostrar misericordia con el pueblo. Y es un gran contraste en el trato de Dios con su pueblo y con las demás naciones, como en el Génesis 6. Entonces Dios, en su misericordia y clemencia, no te da lo que mereces por tu pecado. Dios pasa por alto tu pecado. Pero ¿qué tan alto pasa Dios el pecado? Mira las ilustraciones que David va a usar aquí. 3 ilustraciones muy importantes. Versículo 11, 12 y 13. La primera ilustración dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra,
engrandeció su misericordia sobre los que le temen. La primera ilustración aquí es la distancia que hay entre los cielos y la tierra. ¿Te has puesto a meditar en esto? ¿Cuán altos son los cielos? Recuerdo una anécdota ahí con el hermano Daniel Antón. Estábamos en un viaje y estábamos visitando a un amigo misionero en la Ciudad de México. Y él nos llevó a su azotea, ¿no? Y él tenía ahí un telescopio. Entonces tuvimos el privilegio y la gran bendición de ver a través del telescopio el planeta Saturno. Y para mí, y bueno, yo creo que también para Daniel, fue una experiencia única. Nunca habíamos disfrutado de algo así. De repente estábamos ahí y el pastor dice, ¿ves esa estrella, esa lucecita ahí en el vasto universo totalmente oscuro? Ok, es un planeta. Y de repente empieza ahí a moverle su telescopio y nos dice, ya mira, y miramos y realmente era Saturno, era una luz rodeada de un anillo de luz. Bueno, para mí fue un poco decepcionante, ya que las fotos que tú ves en internet acerca de Saturno es impresionante. Pues no se ve así, pero fue algo que me dejó pensando y dije, ¿cuán altos son los cielos? ¡Wow! ¿Cuán altos son los cielos? Y pensé en esta ilustración que David está poniendo aquí. Así, de esa altura, Dios engrandeció su misericordia sobre los que le temen. La segunda ilustración que usa es, así como está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y la idea aquí aquí está hablando de un merismo hebraico. ¿Qué es un merismo? Son opuestos, ¿no? Cuando dice el día, la noche, cuando dice alto, bajo, cielos, tierra, ahora está diciendo oriente, occidente. Y lo que quiere comunicar realmente aquí es que es algo total, es algo pleno, ¿no? Que no se puede, que es incontable, que no se puede, que no tiene un límite. Esa es la idea. Así Dios hizo alejar nuestras rebeliones. Y pasamos a la tercera ilustración, que para mí es la ilustración más impresionante. La primera ilustración tiene que ver con distancia, la segunda ilustración tiene que ver con lejanía, pero la tercera ilustración tiene que ver con acercarse. Y versículo 13 dice David, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y mucha atención aquí a la frase de los que le temen, sobre los que le temen, porque más adelante va a explicar quiénes son aquellos que le temen. Y la idea de acercarse aquí es de un padre amoroso que se compadece de su hijo y se acerca precisamente para mostrarle misericordia. Veo un avance creciente del salmista aquí en describir tanto la justicia como la misericordia de Dios, que nos lleva a un punto donde él hace un contraste entre la vida pasajera del hombre frente a la eternidad de Dios. Mira el versículo 14, él va a usar tres ilustraciones. Versículo 14 dice, porque él conoce, Jehová conoce nuestra condición. Él se acuerda de que somos polvo. Jehová conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Luego sigue hablando, describiendo al ser humano y dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Es el hombre, somos polvo, no dice somos como polvo, él dice somos polvo, y nos hace recordar realmente quiénes somos. Dios nos hizo del barro, del polvo, y luego dice que somos como la hierba en el sentido tan pasajero que un día crece y luego es echada al fuego, como dice otro versículo ahí. Pero también somos como la flor, que un día
florece y al día siguiente se marchita. Así de pasajera es la vida del hombre, pero Él conoce nuestra condición y Él se acuerda de lo que somos. Él sabe, amado hermano, quién eres tú y quién soy yo. ¿Te has puesto a pensar en lo rápido que se nos va la vida? ¿Cómo van tus fuerzas? ¿Cómo va todo ese potencial que tenías cuando eras más joven? Bueno, yo estoy estoy en el centro, por así decirlo, y ya puedo ver que no tengo las mismas fuerzas que cuando tenía 15 o 18 años. Y la vida se pasa como una neblina, como brisa. Así de pasajera es la vida del hombre. Pero el Señor conoce nuestra condición. Y mira el contraste impresionante aquí. Versículo 17, cómo contrasta la vida efímera del hombre con la eternidad de Dios. Versículo 17 dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y es interesante aquí porque va subiendo. Ahora ya no está poniendo ilustraciones de distancia ni de lejanía, sino que él dice, la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. No está dentro de la dimensión del tiempo y del espacio. La misericordia de Dios es eterna, hermano. Y sigue diciendo, hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Y aquí viene la explicación. No sé si se dieron cuenta que en el versículo 6 empieza con justicia, versículo 8 dice misericordia, empieza a dar las ilustraciones acerca de esa misericordia y luego se centra en la condición del hombre para luego decir Jehová hace justicia, o Jehová y su justicia es sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto. Estos son los que le temen. ¿Quiénes? Los que guardan sus pactos. Sobre los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Dios es justo y sabe quién realmente le teme y quién realmente guarda su pacto. ¿Quién realmente guarda sus mandamientos? Entonces vemos ahí justicia, misericordia, misericordia y justicia. Entonces, aquí déjame compartirte un término que en mi estudio personal yo ya hace unos años intenté estudiar esta palabra misericordia. La palabra misericordia en el hebreo es la palabra Hesed. Y ya hace algunos años yo leyendo el Salmo 63, leía también a David decir, tu misericordia es mejor que la vida misma, mis labios te alabarán. En esos años yo estaba estudiando, revisaba los diccionarios acerca de qué significa esta palabra y encontraba diferentes definiciones, pero terminé frustrado porque no entendía precisamente, porque había muchas definiciones. Hasta que en esta ocasión, ya estudiando para este sermón, volví a mis apuntes y recordé acerca de un libro que hablaba acerca de esta palabra. Y aunque no es un diccionario, este autor lo define de una manera muy, pero muy impresionante. Déjame leerte algún fragmento de Hesed. Dice, Hesed aparece cientos de veces en la Biblia. Bueno, 243 para ser exactos, en el Antiguo Testamento. Principalmente hace referencia a la relación que Dios tiene con su pueblo, pero también alude a la relación que Dios espera que su pueblo tenga los unos con los otros. El misterio de esta palabra es que es intraducible. No hay una sola palabra en cualquier otro idioma que represente el significado de Hesed en su totalidad. No existe esa palabra. Su significado es tan profundo y tan rico en matices que los traductores han tenido serios problemas para traducirla al español. No existe una sola palabra en nuestro idioma que represente el significado completo de Hesed, por lo que finalmente los traductores optaron por traducirla de diferentes maneras a lo largo de toda la Biblia.
Algunos lo escriben como misericordia, ternura, fidelidad, bondad, gracia, pacto. Algunos traductores lo traducen como amor de pacto, otros como amor inagotable. Es fascinante realmente. ¿Por qué? Porque lo cierto es que esta palabra significa la suma de todas estas palabras juntas. Gesed es un tipo de amor lleno de misericordia, de ternura, de fidelidad, de bondad, de gracia y de pacto. Es un amor que no se agota, es un amor que lucha y persiste. Es un amor tan leal que no se rinde. Gesed es una palabra tan ancha, tan alta y profunda que puedes perderte en ella y puedes pasar y dedicar toda tu vida al estudio de esta palabra. Amado hermano, Dios nos ama así. Dios estuvo dispuesto a mostrar misericordia y descender de la gloria para identificarse con nuestro pecado. Dios consideró nuestra condición y se compadeció y decidió venir a vivir y a morir por ti y por mí, y en una muerte horrenda como la muerte de cruz. Eso es lo que realmente significa el amor de Dios. Ahora comprendes por qué el apóstol Pablo ora de esa manera en Efesios 3. Él decía: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amado hermano, ¿tienes razones para bendecir el nombre de Jehová con toda tu alma? Este salmo nos deja ver que sí, tenemos muchas razones, pero principalmente tenemos a Cristo, que es la manifestación viva y encarnada del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Y es por esto que el salmista, después de estar meditando y profundizando en este hermoso poema, que es un canto realmente, él voltea, después de estar meditando y contando y considerando, reconociendo el obrar de Dios en su vida, él voltea y empieza a convocar a una alabanza universal. Él empieza a decir: no solamente aquí en la tierra, alábenlo también los cielos. Y ese es el tercer principio que vemos aquí con David: bendice a Jehová alabando su majestad universal. Versículo 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Y aquí quiero notar que en el cielo los ángeles sí obedecen la palabra de Dios. En contraste con lo que dice aquí en el versículo 18, sobre el versículo 18 que dice: sobre los que guardan su pacto aquí en la tierra y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Dios en el cielo es adorado perfectamente por todas sus criaturas y por lo mismo el salmista espera, y Dios espera, que aquí en la tierra los suyos, sus hijos, también vivan obedeciendo su palabra. ¿Recuerdas cuando los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo: enséñanos a orar? Nuestro Señor Jesucristo le dijo: oraréis así. Y en una de las frases dijo: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y es que eso es lo cierto: en el cielo todos los seres, los que Dios ha creado, están realmente obedeciendo sus preceptos, están bendiciendo su nombre. Versículo 21 dice: bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. 22. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de sus señoríos. Y el salmista termina como empezó: bendice, alma mía, a Jehová. Y esto nos deja ver
un principio también. Cuando uno empieza a meditar, empieza a recordar, empieza a reconocer la grandeza de la misericordia de Dios y empieza a exaltar el nombre de Dios, no termina ahí. No termina solamente, no se queda él solo con su alabanza, sino que esa alabanza empieza a desbordar del corazón del salmista, del corazón del Hijo de Dios, y quiere compartir con los demás, quiere convocar a todos: vengan, adoren a Jehová, Él es el único que merece la adoración. Amado hermano, como dijimos al principio, Dios, por medio del Evangelio, nos ha sanado de la lepra espiritual, nos ha librado de la condenación eterna. Y así como ese samaritano que regresó para bendecir el nombre de Dios y dar gracias, tú y yo estamos llamados a vivir vidas totalmente agradecidas a Cristo, vidas totalmente consagradas a Él y a su obra. ¿Por qué? Porque Él nos ha mostrado realmente sus hechos de bondad hacia nosotros. Él nos ha mostrado su justicia y su misericordia en Jesucristo. Porque Dios, el Dios eterno, te ha mostrado misericordia y justicia. Tú debes vivir bendiciendo su nombre con toda tu alma. Hermano, espero que después de este salmo salgas diciendo: Señor, yo quiero bendecir tu nombre, y empieces a contar todas las bendiciones que Dios ha hecho en tu vida y decir: bendito seas tú, oh Señor, que me has dado a Jesucristo, me has dado el Evangelio. Que ese sea el deseo de tu corazón. Vamos a orar. Padre bueno, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos ver en ella cada día crecer un poquito más en conocer tu carácter, en conocer lo que tú has hecho en nuestras vidas, cómo nos has amado, la forma sacrificada en cómo entregaste a Jesucristo para pagar por nuestros pecados. Padre, ayúdanos a no olvidar ninguno de tus beneficios, que nuestro corazón realmente empiece a crecer en una consagración, en una vida agradecida que pueda notarse. Gracias, Señor, por este salmo, y te pido tu bendición para todo aquel que oye. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.